Le saludamos al doctor Camilo Benítez, Contralor General de la República. ¿Qué tal, Contralor? Te saludan Claudia, Jotita, Bernabé, Salín y Diego. Muy buen día. Muy buenos días a todos. Buen día, Claudia, Jotita, Salim, a vos, Diego. Encantado de poder estar con ustedes. Gracias por la paciencia. A veces es un poco difícil el ajetreo diario laboral. Pero estoy a sus órdenes. Gracias por atendernos. Se entiende, doctor. Doctor, ayer veíamos la conferencia de prensa y con relación al tema que tiene que ver con esta lucha contra la corrupción, lo que se busca con este plan en conjunto con otras instituciones, materialmente, ¿cómo va a ser posible para precisamente lograr que no tengamos eso, ese factor tan negativo, esa práctica del pasado, eso que llamamos corrupción? En esa unión de instituciones, ¿cómo van a lograrlo, doctor? Bueno, primero hacer un poco de historia de modo introductorio. El año pasado se hizo una cumbre de poderes para analizar qué iniciativas se podían aportar para mejorar la imagen país y reducir los índices de corrupción. En esa cumbre se nos dio un plazo a cada institución que presente iniciativas. En esa cumbre, por ejemplo, se debatió el fracaso que tuvo la ley de FONACIDE en los últimos 10 años, con un informe que emitió la Contraloría. Así también se advirtió que para las inversiones inmobiliarias en el Paraguay, el problema dominial era gravísimo y la separación del registro público con el catastro generaba muchos problemas. Y así fue que también una de las propuestas fue crear esta ley o este régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. Todo esto que se están presentando tienen que ver con objetivos que fueron desarrollados o presentados hace un año más o menos. Con relación específicamente a esto, la corrupción en Paraguay y en Latinoamérica, diría que en general, es uno de los mayores flagelos. Y hay que invertir mucho en que la represión siga siendo muy fuerte. Represión se entiende como controles de tipo de fiscalización, auditorías, de investigaciones penales, persecuciones penales, condenas del Poder Judicial. Ese rol es sustancial. Cuando no existe, cuando ese rol no se hace de manera debida, qué sensaciones que tiene la ciudadanía? Que hay mucha impunidad. Es decir, la gente adquiere algo que no es de su pertenencia, que es de otro u otros, y nada le ocurre. Eso hay que seguir y hay que tratar de mejorar lo máximo posible, porque esa sensación de impunidad hace que obviamente la ciudadanía tenga un descreimiento del sistema, que diga, en Paraguay realmente no pasa nada. Pero la corrupción también hay que pelearla desde otro ámbito, un ámbito más preventivo. Y tiene que ver con el desarrollo de una cultura diferente, una cultura de valores, una cultura de integridad, de rendición de cuentas, de transparencia. Y esa función tenía una secretaría que se llamaba CENAC, o se llama hasta hoy en día CENAC, Secretaría Anticorrupción, que lastimosamente nunca pudo consolidarse. En primer lugar, porque no existe un marco legal que le organice a ello. Esa secretaría fue creada por decreto del Poder Ejecutivo y nunca pudo consolidarse. Por ese motivo, a sugerencia de la Contraloría, es que nosotros habíamos propuesto que la Contraloría lidere la política de prevención en el Paraguay. Y en esta ley, lo que básicamente es, por un lado, que se establezcan estrategias de prevención que tienen que ver con la implementación de mayor transparencia en la administración pública, de que los funcionarios públicos se comporten con mayor grado de integridad, que se actualicen los códigos de ética, que podamos nosotros hacer una promoción, inclusive, ¿por qué no?, en el sistema educativo de nuestros futuros, de nuestros chicos, en valores, en que se les pueda enseñar a ellos cómo ejercer sus derechos, cómo darle mayor participación a la ciudadanía. Esa es una parte. La otra parte tiene que ver con un Centro Nacional de Denuncias. En Paraguay existen muchísimos portales
para hacer denuncias de hechos de corrupción. Pero no existe una reglamentación para las denuncias. Es decir, un ciudadano puede denunciar, pero no hay un seguimiento de sus denuncias y no existe un plazo para el receptor de las denuncias que le obligue a tener que culminar estas denuncias. Ese trabajo, a nuestro criterio, no lo podía jamás hacer la Secretaría Anticorrupción. ¿Por qué? Porque la mayoría de las denuncias siempre son contra el poder administrador. Y el poder administrador de esta Secretaría son sus colegas y de su jefe, el que le pone en el cargo, el que le puede sacar. Por ese motivo, me parece a mí que es muy conveniente institucionalmente que se le dé esa competencia a un organismo constitucional como es la Contraloría, que tiene el Contralor y el Subcontralor, tenemos inmunidad, solamente podemos ser removidos por juicio político. Entonces tenemos mayor fortaleza de poder llevar adelante esta política. Mucho más que una persona que es dependiente luego de la persona que tiene que controlar. Todos los principios internacionales en materia de independencia, especialmente de la primera declaración que se conoce como la Declaración de Lima, dice que el órgano de control debe ser independiente del órgano a quien debe controlar. Por eso es que estamos totalmente de acuerdo con la idea de que sea la Contraloría, que es un órgano extrapoder, que no tiene vinculación con el poder administrador, en este caso el poder ejecutivo, quien lidere este centro de denuncia. Y por último, se crea un Consejo Nacional de Integridad Pública, que ahí sí intervienen todos los poderes del Estado. Me parece fundamental que todos los poderes del Estado se pongan de acuerdo en cuáles son las reglas que deben regirnos a nosotros en materia de integridad pública, en materia de transparencia. ¿De qué sirve de que la Contraloría tenga todos sus datos en un formato amigable para que la ciudadanía pueda acceder a ellos si es que los otros poderes del Estado no abren su información patrimonial al público? Por eso es que este consejo puede, liderado o coordinado por la Contraloría, puede tener estándares unificados en materia de integridad y en materia de transparencia que hagan que mejore la burocracia pública. Por último, y a su disposición estoy, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: la transparencia es para la administración pública lo que es el mercado para las empresas. Es decir, si nosotros queremos que mejore la administración pública, es absolutamente necesario, es un requisito necesario que haya mayor transparencia. Cuanto mayor transparencia hay mayor control de la ciudadanía y por ende mejora la administración pública. Yo tengo una última de mi parte, porque están mis compañeros también, doctor. Esos casos que puedan saltar mediáticamente en redes sociales o por ahí uno quiera formalizarlo a través de la fiscalía, que uno supone son de corrupción, de lo que estabas hablando. ¿Cuánto crees con éxito a través de este plan o este trabajo que estás citando puedan ser llevados hasta la justicia y si hay uno con evidencias de actos de corrupción terminen en la cárcel? Te cito un ejemplo nada más del pasado. El intendente en su momento de Lambaré, hoy que tiene que cumplir una condena de 8 años ya en prisión. Casos como este, con cierto éxito a través de este trabajo, ¿cuánto crees que se podría tener, doctor, en un futuro cercano? Mira, Diego, justo se cortó tu pregunta, pero creo haber entendido. Te respondo y luego, por favor, te ruego que me vuelvas a preguntar porque hubo un corte en la señal. Em, lo que yo creo es que esta ley propone algo nuevo, por decirte, porque tranquilamente alguien podría decir: no, pues hace años tenemos esto y nunca ha pasado nada. Sí. Lo que propone nuevo es que, en primer lugar, le otorga un resguardo de anonimato al denunciante si es que él quiere que sea así, ¿verdad? Que ni con una orden judicial nosotros podemos saber quién es el que denuncia. También hay otras modalidades de denuncia, como si uno quiere hacer una denuncia nominal, lo puede hacer. Pero el anonimato también puede utilizarse mal, pero sí puede dar una oportunidad que una persona que tiene información de adentro pueda formular la denuncia con documentos que a nosotros nos ayuden a poder realizar el seguimiento.
Pero tiene otra cara esta moneda que me parece que es sustancial. Se le da un plazo a la Contraloría para que resuelva la denuncia. Y el denunciante tiene acceso a eso. Eso no existe en ninguna normativa. Cierto, existen plataformas de denuncia, pero nosotros podemos no hacerle caso a esa denuncia. Podemos decir, tengo demasiado trabajo, no puedo darle curso a tu denuncia. Lo mismo la fiscalía, lo mismo todos los órganos de control. Un dato, en la Constitución Nacional, cuando habla de la Contraloría, le da una pena al Contralor y a los funcionarios de la Contraloría de que es personalmente responsable por los hechos punibles que no denuncia. Esa carga es extremadamente poderosa para que nosotros tengamos el coraje de hacer nuestro trabajo, porque si no somos cómplices por las denuncias que no hacemos. Esa es la innovación que diría yo va a ser. Obviamente esto va a ir acompañado de una plataforma digital que va a hacer que la gente pueda denunciarla de su teléfono, aportar datos de su teléfono. Vamos a tener todo un call center de personas que van a recibir esta denuncia. Todo eso aparte, pero la parte que está en la ley, que me parece a mí que es fundamental, es la carga que vamos a tener nosotros de tener que resolver el 100% de las denuncias. Hoy lo decía de manera jocosa, pero claro, puede que exista una denuncia que no tiene nada que ver con corrupción, ¿verdad? No sé, que no tenga nada que ver con nosotros. Pero se va a tener que responder fundadamente, su denuncia será archivada porque no tiene mérito. Y no tiene mérito por estos motivos, ¿verdad? O sea, no es que va a ser simplemente archivado sin que el denunciante sepa el porqué. Y ahí creo que radica la diferencia. Buen día, ¿cómo está, señor Contralor Salim Salema? Un gusto saludarle. ¿Qué tal, Salim? Encantado de estar contigo también. Gracias, gracias. Hablando un poquito de la causa de la corrupción, si podemos entender, antes de hablar con usted estábamos haciendo un debate, acá un comentario de la esencia de la corrupción, ¿verdad? Y en el sector privado tenemos muchísima corrupción también. Pareciera ser que es parte, lastimosamente, de alguna medida históricamente de la cultura, ¿verdad? Se habla mucho de distintos casos de corrupción. En el sector del flete se roba el combustible, se roba la rueda. En el tema del sector público, si nosotros podemos entender contra qué nos vamos, cuál es el dolor que vamos a sanar de alguna manera con esto, si podemos englobar cuáles son los principales casos de corrupción. Yo sé que son sin fines seguramente, pero si podemos hablar en términos de cantidad, si nosotros con esta medida podemos por lo menos dificultar que esos hechos de corrupción se lleven a cabo. ¿Cuáles son? Mira, me abriste la puerta a la oportunidad de hacer una reflexión acerca de algo que me parece importantísimo. Tiene que ver con la corrupción en sí, público o privada, ¿verdad? Nosotros somos un país muy complaciente con la corrupción. Los latinoamericanos somos muy complacientes con la corrupción. Convivimos con la corrupción como el caballo convive con la anemia, por decirlo de alguna manera. Es algo que pensamos que no tiene cura y tenemos que convivir con eso. Y eso tiene mucho más que ver con la cultura y los valores que con la impunidad. También con la impunidad, pero digamos que las dos patas son importantes. Porque claramente la política de integridad pública en Japón es muy superior a los valores que tenemos en los países latinoamericanos. Porque nosotros somos un país que de repente vemos la corrupción como una cuestión de avivadas, ¿verdad? Hasta si se quiere de algo positivo. En los chicos estoy hablando. Cuando alguien hace trampa, cuando alguien toma un atajo, eso es premiado desde chiquitito, socialmente. Entonces, ahí para mí radica el inicio, la génesis de todos los problemas relativos a la corrupción. Y muy bien, Salim, tu comentario. La corrupción pública es la que más es cuestionada, porque todo el mundo está cansado o estamos cansados de nosotros, los funcionarios públicos, ¿verdad? Pero la corrupción privada es altísimamente superior a la corrupción pública. Claro, la formalización de la economía y todo va reduciendo eso, pero los que están en el comercio, que creo que digamos, seguramente tus familiares que son comerciantes de años,
La corrupción hace 40, 50 años relativa al contrabando, por ejemplo, era parte del día a día de nuestra realidad. Y quiero contar esta anécdota que siempre cuento, para que podamos entender qué es lo que queremos hablar con la promoción de la cultura de integridad. Hay cuestiones de moral que cambian con el tiempo, ¿verdad? Y hay uno en particular que a mí siempre me uso de ejemplo, un poco fuerte, pido disculpas por dar este ejemplo. Yo en el año 2000 estudiaba en la Facultad de Derecho. En esos años, estamos hablando hace 24 años, eh, el acoso sexual en la universidad, pero no el acoso violento, el acoso que es sutil, pero que es un acoso sexual, era algo aceptado por un gran porcentaje de los estudiantes, como una conducta que había que aguantar nomás, ¿verdad? Porque era más o menos algo que hay que soportar. Hoy, en el 2024, nadie aguanta esto. No hay cero aguante. O sea, no hay ninguna persona, un alumno, alumna mía, que vaya jamás a ser complaciente con esa conducta horrible. Nosotros lo que queremos promover es decir, dentro de 20 años, que ya los niños, que de hecho va a ser así, nuestros hijos ya no van a ser tan formidables con el tema de la corrupción. ¿No? Esa frase, que roben pero que hagan también, ya no va a ocurrir eso. Y a eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Por eso es que decimos, hay que luchar contra este flagelo con castigo, con fiscalizaciones, con condena, que la gente llegue a la cárcel, importantísimo. Pero también hay que luchar contra esto culturalmente. Ya no podemos más hacer bromas al respecto. Y decía yo, Paraguay lidera, hay una organización latinoamericana de contralorías que se llama OLACEP, y Paraguay tiene la presidencia de esa organización. Entonces yo suelo hablar mucho con colegas de todo el mundo relativos a temas de corrupción. Y a veces hacemos chistes sobre corrupción. Los latinoamericanos nos matamos de la risa, pero, por ejemplo, a algunos europeos no les causa ninguna gracia, ¿verdad? La broma que hacemos al respecto. Entonces, esa más o menos la diferenciación. A mí me parece que no es un tema menor. Lo que pasa es que si nosotros decimos, tenemos que luchar contra la corrupción, educando con valores, la gente se va a reír de nosotros, porque lo que la gente quiere ver es resultado en el castigo. Eso hay que fortalecer el castigo, pero al mismo tiempo hay que fortalecer la cultura de integridad también. Interesante. Muy interesante. Contralor, claro. siempre es un gusto escucharlo y charlar con usted aquí en lo que hace a la lucha contra la corrupción. Acompañamos eso porque finalmente nos beneficia a todos el resultado de ese trabajo. Y el beneficio, Diego, para despedirnos más, la verdad que me gustó mucho la reflexión. Uno le sorprende para bien este tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Y el beneficio, yo hablaba recién del beneficio, que los seres humanos nos movemos por beneficio. Y si yo estoy en una sociedad donde ser letradito, me beneficiaba y me hacía destacar, quizá hoy, si ser íntegro, yo soy valorado, soy ponderado, soy respetado, soy premiado económicamente, estoy seguro que van a haber muchos paraguayos y paraguayas íntegras. Contralor, se nos fue el tiempo, pero queremos agradecerle el tiempo que usted nos dispensó a nosotros. Vamos. Gracias, doctor. Le enviamos que no sea la última. Le esperamos acá también en el canal. No, voy a ir. Esta semana no va un poco dura, pero voy a ir. Seguro vamos a charlar de vuelta para invitarlo acá a nuestro canal en Asunción para que nos acompañe. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Camilo Benítez, Contralor General de la República.